Señor les bendiga grandemente. Es un placer tenerles nuevamente acá en un camino más excelente, en una meditación al corazón. Continuando con el estudio del libro de los Hechos, que hoy nos correspondía el capítulo número 16, del versículo número 1 hasta el versículo número 40. Y vamos a estar viendo varios segmentos con referente a este capítulo, en donde veremos cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Vamos a ver el versículo del 1 al 5 acerca de Timoteo. Acompaña a Pablo. Y del versículo 6 al versículo 10, la visión del varón macedonio. Y del versículo 11 al versículo 40, encarcelados en Filipos. Pero antes de empezar, vamos a poner todo en manos del Señor, para que sea Dios quien bendiga su palabra y nos enseñe el Espíritu Santo. Invito a que me acompañe a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque cada día, Dios, son grandes e increíbles tus misericordias, Padre Santo. Dios, te pedimos, Dios, en este tiempo, en este momento, Señor, que sea tu palabra la que, Dios, tú utilices para enseñarnos las verdades escritas que tú quieres que nosotros vayamos a hacer. Bendice, Dios, a cada persona, a cada amigo o amiga que nos está acompañando y a cada creyente, Dios. Padre, te pedimos, Dios, tu bendición y te ponemos todo en tu mano. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Por Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Así es, una meditación al corazón. Vamos a empezar con la lectura del capítulo número 16 del libro de los Hechos y le pido que por favor me acompañe a leer. De hecho, vamos a seguir siguiendo con el sistema de leyendo y una vez comentando. Entonces, para que lo tengamos pero muy presente. ¿Ok? Vamos leyendo. Dice así. Dice su palabra. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sigue diciendo su palabra. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba un número cada día. Así es su palabra. Vamos a ir hablando acerca de este primer segmento y quiero que ponga mucha atención con referente a esto. ¿Ok? Y vamos a ir tomándolo textualmente. Del versículo 1 al versículo 5 estamos hablando de Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Entonces vamos a irlo leyendo y comentando. Dice que después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo ya era un discípulo en este tiempo cuando llegaron Pablo y Silas. Dice un discípulo, hijo de una mujer judía creyente. Vemos como ahí podemos contemplar que la madre también era creyente, siendo ella guiando a su hijo al ministerio. Pero el papá
de Timoteo era griego. Y había una cierta situación, porque acordemos de que en ese entonces todavía se estaba practicando la circuncisión. Y entonces, ahí el problema que estaba ocurriendo. Dice, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos cómo Dios utiliza a una familia, en este caso, los papás de Timoteo, y cómo está utilizando también a Timoteo, porque Pablo, vamos a leerlo, encontró en él algo muy diferente. Sigue diciendo, quiso Pablo que este fuese con él. Quiso Pablo que este fuese con él, porque había observado en él algo muy especial. Y tomándole, dice, le circuncidó. ¿Por causa de qué? Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Entonces, estamos teniendo ahí una situación donde el papá era griego y la mamá era judía creyente. Por esto es que Pablo, para evitar ciertos conflictos, tomó una decisión de circuncidar a Timoteo. Me imagino que Timoteo no puso ninguna oposición, sino que él perfectamente sabía y quería hacer esto. Sigamos leyendo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿cuáles eran estas ordenanzas? ¿Y cuáles eran estos acuerdos que ellos tenían? Acordemos que en ese tiempo las iglesias colaboraban unas con las otras, económicamente, ya sean en dinero, ya sean con víveres o cosas así. Y cuando ellos iban, aprovechaban este tiempo para poder recoger lo que ya ellos tenían preparado. Dice así, y repito, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Recordemos que cuando la obra del Señor se hace, siempre va a haber algo que haga falta. En estos casos, ellos habían tenido un acuerdo para mandar, para enviar. Al igual pasa en los tiempos actuales. Las iglesias en veces pasan por necesidades. Y nosotros como creyentes debemos de también suplir ciertas necesidades. Sigamos leyendo. Dice así. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Recuerde que cada uno debe mantener una fe ante Dios. La fe es hacia un Dios puro y verdadero. Dice, y aumentaban. ¿Por qué? Porque había fe. Y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra a Asia. Bueno, esta sería ya la parte de donde vamos a entrar al siguiente segmento de la visión del varón de Macedonia. Sigamos leyendo. Dice su palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Recordemos una cosa muy importante. Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones. A veces tomamos una decisión sin tomar en cuenta a Dios. En este caso, los apóstoles, tanto como Pablo como Silas, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y cuando hubo este momento, que el Espíritu no les permitió ir a Bitinia, ellos fueron obedientes. Yo le animo, cuando usted tenga algo que hacer, cuando usted tenga algo que planificar, recuerde, póngalo en las manos de Dios, siempre. Porque es necesario para que nosotros podamos recibir de Dios la bendición por lo que vayamos a hacer. Y si Dios pone algún impedimento, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, hagamos caso, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
Dice que no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Vemos aquí donde Pablo tiene una visión en esa noche. Dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí había algo importante, muy importante. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Cuando Dios permite algo en su vida para hacer, no lo deje para después. Hágalo. Porque Dios tiene un propósito. Y si nosotros no lo hacemos, estamos siendo como un obstáculo para la obra del Señor. Dice que ellos enseguida procuraron partir para Macedonia. Dice, tanto por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. He ahí lo importante. Ellos comprendieron que había una necesidad de anunciar el Evangelio a estas personas. Sigue diciendo, zarpamos pues de Troas y vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Voy a presentarles un mapa para que veamos esto. ¿Quién? Vamos a ver quién encuentra. Dice, zarpamos pues de Troas. ¿Cuál es tiempo? A ver si encuentran en el mapa. Troas. Sigue diciendo, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Espero que lo haya encontrado. Dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Ellos tenían costumbres. Ellos se reunían en ciertos sectores, ciertos lugares, a hacer el tiempo de oración. ¿Cuál es su lugar? Su tiempo especial para orar. ¿No lo tiene todavía? ¿Okay? Le reto a que busque un tiempo, un lugar especial, donde usted pueda siempre llegar y hacer una oración, orar a Dios, tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, escuchó, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso, qué bello. Dios vio la actitud de esta mujer Lidia, que estaba atenta, oyendo. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese siempre atenta a lo que Pablo decía. Dice la palabra del Señor, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Dice, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Bueno, cuando usted tenga a una persona que sirve al Señor y quiere
que le acompañe. No es que lo obligue, pero sí, ofrézcale, qué sé yo, de comer. Y si es necesario que se quede, tal vez si los acompañe una noche para tener un tiempo de comunión, hágalo. Es muy bueno. Dice, y les obligó a que se quedaran. Sigue diciendo, aconteció que mientras iban a la oración, no salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ella podía adivinar, digamos, las cosas que las personas a veces pensaban, decían o hacían, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, dice, siguió a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Nadie se lo dijo, ella lo sabía, lo había adivinado. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, sigue diciendo su palabra. Y esto lo hacía por muchos. Mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Vemos el poder del Señor. Vemos como Dios dejó que él hiciera eso. Sigue diciendo. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora bien, los amos de esta mujer estaban haciendo esto porque habían perdido, llamémoslo así, su ganancia, lo que ella le generaba por adivinar a otras personas. Esto los disgustó hasta tal punto que llevaron a ellos ante las autoridades. Dice su palabra, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Somos romanos. Ahora sí, son romanos, que no les es lícito. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Bueno, vemos aquí que fueron azotados con varas. Estamos en el momento que van a ser encarcelados en Filipos, ¿ok? Así que no perdamos eso. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como que si fueran grandes criminales. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Me imagino a los dos en la cárcel, colocados en el cepo. Les voy a presentar una imagen aquí que es un cepo. Este es el cepo. Así es. En una forma muy incómoda, ¿verdad? Demasiado incómoda. Así es. Ese es el cepo. Sigue diciendo su palabra. Pero a medianoche
orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. No estaban durmiendo. No estaban lamentándose. No estaban diciendo a Dios, Dios, ¿por qué? No. Dice que estaban orando. Pablo y Silas. Dice, cantaban himnos a Dios. Ellos glorificaban el nombre del Señor. Ellos se sentían dignos de sufrir por la obra del Señor. Cuando llegan a nuestras vidas situaciones adversas, oramos a Dios. Situaciones angustiosas, cantamos a Dios. Bueno, veamos el ejemplo de ellos. Sigue diciendo, y los presos los oían. Ellos estaban dando un testimonio de un creyente, de un cristiano. Un testimonio tan grande que los estaban escuchando. Y Dios actuó. Actuó en ese momento. Sigue diciendo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De todos, no solamente de Pablo y Silas, sino de todos se soltaron. El poder de Dios es tan grande, tan sublime, tan maravilloso, que hace muchas maravillas. Ese es nuestro Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaba haciendo el carcelero? Lo mandaron a cuidar. ¿Qué ocurrió con el carcelero? Dice, despertando el carcelero. ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él sabía que donde estaba Silas y Pablo y la demás gente, nadie les podía abrir la puerta, nadie les podía estar encadenados. Él está tranquilamente durmiendo. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían. Se imagina la desesperación del carcelero. Ahora sí, se escaparon todos. Yo estaba durmiendo. Han huido. Me voy a matar. Pensaba que los presos habían huido. Sin embargo, dice su palabra, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estaban ahí. Todos oían que Pablo y Silas oraban, estaban cantando himnos. Y ahí comprendieron el poder de Dios y estaban juntos con Pablo y Silas. Pues todos estamos aquí. Y la reacción del carcelero fue la siguiente. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, y esta es la pregunta tan importante en este segmento,
¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mi amigo y mi amiga que me escuchas, ¿te has puesto a preguntar qué debo hacer para ser salvo? ¿Tienes temor de morir? ¿Estás preparado para ir a la presencia del Dios Todo Creador? ¿No estás preparado o preparada? Esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la que tienes que hacer. Es la que tienes que hacer. Y así como le contestaron Pablo, le dijo, ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Es eso. Es eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. Y no solamente a él, y a todos los que estaban en su casa, para que se cumpliese lo que ellos dijeron, seas salvo tú y tu casa. Vemos la magnificencia de Dios, la gloria del Señor, la honra de nuestro Dios. Sigue diciendo su palabra. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es la obra completa de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oyó, de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, los magistrados, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Sin embargo, sigue diciendo su palabra. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos, sigue diciendo, vamos a ver, después de azotarnos, públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Era todo lo que les dijo. Y ahora nos echan encubiertamente. No por sí, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Tuvieron miedo. Sigue diciendo. Y viniendo, le rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces
saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fue. Vemos cómo Dios actúa de una manera increíble. En este capítulo 16, donde hemos visto acerca de Timoteo que acompaña a Pablo y a Silas, hemos visto la visión del varón macedonio y ahora encarcelados en Filipos, y vemos una gran enseñanza. Vemos cómo Dios actuó, como una familia completa que hoy se bautizó, y vemos grandes enseñanzas. Así es nuestro Dios. Voy a pedirles por favor que inclinen su rostro. Vamos a tener un tiempo de invitación y un tiempo de oración, por favor. Y así con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que usted puede hacerse. Porque si no eres salvo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tienes que meditar muy bien esa pregunta, hacértela a ti mismo. No te puedes engañar y no puedes engañar a un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo conoce. Conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce nuestro corazón. Ese Dios. Te invito a que analices y pienses. Si no has recibido a Cristo, ese es el momento que lo puedes hacer. Cada día, cada momento, cada semana, cada mes, cada año, se predica la palabra del Señor y se hace una invitación. Dios da oportunidades, pero el tiempo se está acabando, mi amigo y mi amiga. ¿Oíste bien? Se está acabando el tiempo, más de lo que nos imaginamos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Analízalo y piensa. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Anda bien? Pueden decir perfectamente, Señor, cuando yo llegue a la presencia del Señor, si Él viniera en estos momentos, yo voy a entrar con una cabeza completamente erguida, diciendo, Señor, te he sido fiel. Pero si hemos fallado, no podemos decir te he sido fiel. Somos pecadores todos, debemos de aceptar el hecho. Somos tentados y seducidos, y quizás muchas veces también caigamos en un pecado. Pero lo importante, mi hermano y mi hermana, es levantarse y seguir adelante en pos del Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arregla tu vida con el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor. Nosotros somos instrumentos en tus manos, Señor. Tú, Dios, nos utilizas para llevar el mensaje. Pero el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón de cada persona, tanto el creyente como el no creyente. Él es el que se encarga de convencer si hay algo que no está andando bien. Padre, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo en estos momentos trabaje con nuestros corazones. Ayúdanos, Dios. Padre, te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, un mensaje ha sido expuesto en estos momentos.
de su palabra, la palabra del Señor. Un mensaje de salvación. Un mensaje a tu corazón que es dado por su palabra. Nosotros somos instrumentos de su gracia. En un camino más excelente no estamos absolutamente preocupados. Confiamos en el Señor y por fe seguimos. Creemos en una fe que todo lo puede. Y de hecho así lo dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos llena de su gracia, de su amor y de su bondad. ¿Quieres tú creer en el Señor? Toma tu decisión. Todo se debe a un tema de decisión. Tú decides si quieres o no quieres. Si rechazas o recibes la salvación. Mi hermano y mi hermana, tú también decides si quieres arreglar tu vida con el Señor o no. Pero recuerda, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que el Señor nos bendiga grandemente a cada uno de ustedes y estaremos prontamente en un tiempo más aquí en un camino más excelente, en una meditación al corazón. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por acompañarnos. Les esperamos. Bendiciones.